con Dios. Muy bien, y hoy vamos a estar leyendo Lucas 14, del 7 al 24, y dice así: Cuando Jesús vio que los invitados a la mesa escogían los mejores lugares, les contó una parábola. Cuando te inviten a una boda, no vayas a sentarte en el mejor lugar, no sea que otro de los invitados sea más importante que tú, y cuando venga el anfitrión te diga, dale tu lugar a ese otro, porque entonces con toda vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Así que cuando seas invitado, ve más bien a sentarte en el último lugar, para que cuando venga el anfitrión te diga, amigo mío, ven y siéntate más adelante. Así serás honrado delante de los otros invitados en la mesa. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. También le dijo a su anfitrión, cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes y vecinos ricos, no sea que ellos también te vuelvan a invitar y quedes así compensado. Y voy a hacer una pausa por acá para contarles un poquito al respecto. Y es que aquí en Lucas 14, 7 al 24, el Señor enseñó muchos principios importantes y uno de ellos era que el que se enaltecía iba a ser humillado y el que se humillara iba a ser enaltecido. ¿Y qué debemos de hacer nosotros realmente en esto? Y es que Él comparó el entrar en el reino de Dios con una fiesta de bodas. Y es que, amigos, si ustedes se dan cuenta, si hay algo interesante son las fiestas de bodas. De hecho, cuando uno invita a una boda o uno es invitado a una boda, hay un contexto de invitación porque las damas saben ustedes, el lenguaje de ustedes es el ser invitadas, ¿verdad? A las actividades, a las bodas o cosas por el estilo, fiestas, despedidas, baby showers, o cualquier otra cosa, ¿verdad? Sin embargo, en medio de eso, mucha gente empezó a dar excusas de mucho tipo. Por ejemplo, uno de ellos, y lo vamos a estar viendo aquí, empezó a argumentar que se acaba de casar y antes había una ley que en ese tiempo a los que se van a casar eran exentos de ir a la guerra, por ejemplo. Y entonces, en ese punto, él agarró esa excusa para decir, por esa ley yo no voy a ir a la boda. En vez de decir, voy a aprovechar y voy a llevarme a mi esposa a la boda. Entonces, ¿cómo se dieron excusas? Y díganme ustedes si no nos pasa también, por ejemplo, los domingos, y uno como pastor, Sergio lo sabe, hay gente que dice, es que no he podido ir a la iglesia porque estoy con mi familia. O sea, ese es un pretexto tan grande, cual irrisorio como este. ¿Por qué? Porque de la misma manera podríamos decir, al contrario, llévate a tu familia a la iglesia. Y eso es lo que estuvimos viendo. Así que el versículo 13 continúa y dice, al contrario, cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres y a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y así serás dichoso. Porque aunque ellos no te puedan devolver la invitación, tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto y le dijo, dichoso el que participe del banquete en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre ofreció un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete, envió a su siervo a decir a los invitados, vengan, que la mesa ya está servida. Pero todos ellos comenzaron a disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Por favor, discúlpame. Y otro más dijo, acabo de casarme, cabal, así que no puedo asistir. Cuando el siervo regresó, le comunicó todo esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo, ve enseguida por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Cuando el siervo le dijo, Señor, se ha hecho lo que mandaste hacer y todavía hay lugar, el Señor dijo al siervo, ve entonces por los caminos y por los atajos y hazlos entrar por la fuerza. Quiero que se llene mi casa. Quiero decirles que ninguno de los que fueron invitados disfrutará de mi cena. Y si ustedes se dan cuenta, amigos, podemos ver acá que el primer invitado había permitido que sus posesiones le mantuvieran alejado de la fiesta. El segundo hombre dejó que sus negocios le apartaran del banquete. Y nuevamente tendría que decir que este segundo invitado tenía o era un mentiroso o necio. Porque la realidad es que ¿cómo podría ir a arar de noche? O sea, ¿cómo podría ir a hacer él un ejercicio laboral de noche? Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir, que era lo que yo les mencionaba sobre esta ley que había en Israel. Cuando un hombre se acababa de casar, tenía la excusa para no ir a la guerra. Sin embargo, son pretextos débiles que a veces nosotros tenemos y lo interesante es que de alguna manera u otra ilustran la manera en que el Señor nos invita a ser parte de su redención
en las bodas del Cordero en algún momento de la vida. Y como él dice, no importa de dónde, él lo hablaban nuestros amigos. O sea, cuando no se permitió, cuando no pusieron atención el pueblo, el Señor abrió las puertas para que otros fueran los que llegaran también. Y es lo que estamos viviendo, creo que en este tiempo. Nosotros como pueblo escogido de Dios, injertados en el origen original, tenemos acceso a las bodas del Cordero de Dios por fe y por la obra de nuestro Señor Jesucristo, Ingrid. Sí, la verdad es que este pasaje completo que leímos habla de dos cosas, pero tiene mucha relación, porque primero está Jesús enseñando el que no se ocupen los lugares, sino uno tome un lugar privilegiado si no se lo han dado, ¿verdad? Pero enseñando un poco como el mantenerse siempre en esa humildad, en mantenerse sabiendo que hay un anfitrión que te debe de dar el lugar, porque de alguna manera cuando ya la persona le está hablando a Jesús y le dice, Señor, qué dichoso es ser invitado al banquete celestial o a lo que tú nos vas a invitar, él entonces viene y cuenta esta historia de que muchos fueron invitados, pero muchos rechazaron y así como dice Dulo, por excusas débiles. Y eso está pasando el día de hoy. Muchos han sido invitados, muchos hemos sido invitados y seguramente en algún momento hemos tomado la invitación y ahí vamos a estar, pero tal vez otros aún han pospuesto esa invitación y estamos dando excusas de diferente índole que no tienen, y uno sabe en lo profundo de su corazón que no, esas excusas no son válidas. Y hoy es el día para que podamos nosotros escuchar esa misma instrucción que Jesús estaba contando a través de esta parábola de decir, miren, muchos van a ser invitados, pero pocos van a ser los que vayan a aceptar esta invitación. Así que hoy es el día de poder tomar esas palabras de Jesús y poner atención a esa gran invitación a este banquete. Sí, y definitivamente a veces hay algunos que pueden y no quieren, y otros que quieren y no pueden, ¿verdad? Pero cuando se juntan estas dos cosas, el querer y el hacer, entonces comenzamos a generar la buena voluntad de Dios. Y aquí hay un pasaje que cabalmente Ingrid estaba comentando acerca de ese momento, ¿verdad? El querer como el hacer. Pero yo quería resaltar particularmente esta enseñanza que Jesús está dándole a sus discípulos y a quien lo invitaron, porque solo para que entendamos un poco el contexto, es que Jesús es invitado a una cena por un fariseo y en medio de la cena él está contando todo esto. Pero me llama mucho la atención lo que dice acerca de devolver el bien que nos hicieron. Y de repente nuestras sociedades, por cortesía, por educación, tenemos una palabra, ¿verdad? A mí esta palabra me ha seguido todo el tiempo de mi vida por mi contexto en donde trabajé en los bancos y todo, y es reciprocidad, ¿verdad? Y la reciprocidad, pues parece algo muy digno, muy de mucha educación y todo, pero el mismo Jesús está diciendo aquí, miren, no sean, si van a ser recíprocos, ¿verdad? Sean recíprocos, pero enfoquen su bondad y su misericordia en otros y no en los que ya le dieron. Porque si no, lo que están haciendo es como pagándose las estafetas. En realidad lo que necesitan es recibir el bien y darlo a alguien que está seguro usted que no va a poder devolvérselo. Y cuando uno comienza a pensar en eso, a nosotros con Ingrid nos ha pasado que hay personas que nos bendicen de alguna forma muy grande y uno podría decir, podemos devolverles el favor siendo recíprocos. Y la verdad es que ayer yo me ponía a meditar en esto y es, de repente tengo que darle a alguien que estoy seguro que tal vez no me va a poder devolver. Y cuando eso ocurre, entonces comenzamos a hacer la bondad y la misericordia. Y por supuesto, y quien me dio abundantemente, orar por esa persona, ¿verdad? Yo creo que es lo que nos toca, ¿verdad? Y hay muchos temas que uno pudiera abordar en este pasaje que acabamos de leer, pero siguiendo esa línea que acabas de poner, Sergio, creo que cuando uno hace las cosas con alguien que puede devolverle, lo está haciendo pensando en uno, no pensando en quién está haciendo, porque de una vez está invirtiendo para ver qué saca, en pocas palabras. O sea, yo invito a alguien que me conviene porque probablemente el día de mañana necesite de esa persona y probablemente no está mal. Sin embargo, aquí se sube una grada mucho más alta y es dele a alguien algo
que solo usted le puede dar y que él jamás le va a poder devolver porque no está en la misma condición. Entonces es una apelación a nuestro corazón, a nuestro genuino corazón. Eso es por un lado. Por otro lado, definitivamente yo me enfoco en este texto que acabamos de leer en una parte que es interesante. No se trata de la actividad religiosa, el acercarnos a Dios. Se trata de reunirnos y aceptar una relación íntima con Él. De eso se trata, porque la actividad religiosa uno puede pensar que hay que dejar a la familia por un lado para poder ir a la iglesia y entonces la prioridad se convierte en la actividad religiosa. No, definitivamente no vamos por ahí. La idea es esa relación en el cual sos invitado, tú eres invitada a relacionarte con Dios, con Jesucristo, con el Rey de Reyes, y muchos no nos damos cuenta que estamos no aceptando esa invitación, que en realidad es un privilegio. En realidad es un privilegio. Es un regalo de Dios. Y fíjense, amigos, que como el texto tiene tantas aristas que nosotros podríamos ver, yo me fui a un estudio que lo que hace es como delatar lo que Jesús hace. Y fíjense que una parte de esta dice que en la primera parte el Señor corrigió los modales de una persona. Y lo que él hace es como decirle, mira, ¿sabes qué? No estás a la altura de entender esto. Y de esto, él le dice que cuando alguien te invite, que te sientes en el último lugar y no en el primero, para que después digan, no, tú sos mi invitado importante, especial, pasa al frente. Entonces Jesús de aquí saca un principio elemental. Es un principio que cambió la forma de ver las cosas, que dice, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Saca el principio. Pero luego de ese principio, entonces él se dirige al anfitrión a continuación y él corrige al anfitrión, fíjate, y le da una lección de la boda. Jesús era genial, o sea, él aprovecha la circunstancia para esto. Ahora, la pregunta es, ¿qué te está hablando Dios a ti? ¿Qué nos está hablando Dios a nosotros en este texto, verdad? ¿Por qué? Porque a veces nosotros, primero, no merecíamos estar sentados en esa mesa. Creo que es lo más importante, por lo cual deberíamos de despojarnos de todo vestigio de orgullo para decirle, Señor, yo no merezco sentarme en la mesa del Cordero y en las bodas del Cordero, yo no merezco estar ahí. Entonces eso nos tiene que dar un contexto de humildad, es lo primero. Y creo que lo segundo que me parece que de alguna manera u otra deberíamos de hacer es aprender cómo vamos a proyectar nosotros nuestro liderazgo hacia las demás personas y cómo vamos a aplicarlo en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque no solamente el acceso que tenemos a las personas y la influencia que tenemos, sino cómo usarla para que la demás gente llegue a esta mesa también. Porque no solo se trata de que nosotros llegamos, es cómo los demás puedan estar por los méritos de Jesucristo. Y de ahí pues se desarrolla todo el resto de la lectura. Yo creo que nosotros somos esos invitados, los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos que él... O todos juntos. Sí. Todas las anteriores, ¿no? Que él quiso invitar y que nosotros debemos sentirnos dichosos de haber sido invitados, y por eso vamos a llegar con una actitud humilde, ¿verdad? No a querer imponer ante un anfitrión, a mí siempre, siénteme aquí, póngame aquí, deme esto, sino llegar con esa actitud al reino de los cielos y por supuesto también sentirnos gozosos que otros sean invitados a la par de nosotros y que nos acompañen en esa cena. Yo creo que eso es algo bueno. Y yo creo que viendo este pasaje me doy cuenta que Jesús se le está hablando, por supuesto, está contando esta historia, pero está pensando en el pueblo de Israel, está pensando incluso en nosotros mismos, ¿verdad? En esta época, y muchas veces no nos damos cuenta que ¿quién nos está invitando? Es que ese es el punto, que no logramos comprender la magnitud de nuestro anfitrión, el que nos está diciendo, vengan y siéntense a la mesa conmigo. Y los que se excusaron, muchas veces, yo he escuchado tantas veces esta idea y es, fíjate que yo no soy religioso. No, cuando reciben una invitación, no, es que fíjate que yo me mantengo, es como, de repente pienso así como cuando dicen, yo bebo socialmente, ¿verdad? Es como que estuvieran relacionando una cosa con la otra, pero, ¿saben? El anfitrión es Dios y está pidiéndonos que estemos con Él sentados a la mesa. Y esta es una invitación que no deberíamos de cuestionar tanto ni pensarla tanto. Lo que Dios nos está pidiendo es siéntese conmigo, porque cuando nos sentamos a la mesa, nuestras debilidades y
las cosas que no tenemos bien desaparecen, como en la mesa con Mefiboset, ¿verdad? Es otra historia, ¿verdad? Pero él se sentó siendo un lisiado de las piernas, se sienta a la mesa del rey y ahí deja de ser lisiado. No se le ve lo complicado que tiene, ¿verdad? Y esta invitación muchas veces no llega así en un sobre cerrado de algún evento especial. Esta invitación llega en nuestros eventos diarios. Casual, ¿verdad? Casuales. Incluso no es que el Señor provoque una crisis en tu vida, sino que tal vez la crisis es el resultado de tus actos. No, tal vez, con seguridad es el resultado de tus actos, pero aprovecha ese momento para invitarte a sentarte a esa mesa. Y es un regalo extraordinario. Fíjate que este comentarista decía que estos factores, más que cualquier otro motivo y las excusas que los amigos dieron, han alejado de Dios a muchas personas. Pues, posesiones, negocios, afectos naturales. ¿Cuántas personas permanecen muy apartadas de Dios por buenas causas o motivos? Porque el problema es eso, Sí. que al final ni siquiera es por motivos malos o equivocados o pecado. Es porque tengo buenas cosas que hacer, posesiones, negocios, compromisos, en fin, farándula, póngale el nombre que quiera. Casas, puntos, suelos. Además, ¿y qué termina pasando? Dios quiere que nosotros seamos invitados a este lugar y a este lugar a través de la obra de Jesucristo. Puedes tú y yo ser parte de esto. Y eso es un regalo enorme. Y de verdad yo creo que la prosperidad y la bendición que Dios nos puede permitir o no, al final de cuentas, son el subproducto de lo más importante que es nuestra relación personal con Cristo. Eso es lo más lindo. Y por eso esto no es un tema de religión, como bien decía Sergio, ¿verdad? O sea, yo no soy religioso. Y, qué bueno, si no eres religioso y decías eso te refieres. Pero no soy religioso, no. Yo creo que no. O sea, ese intento del hombre de buscar a Dios se queda corto. Es Dios el que está de una manera u otra, a través de cualquier cosa, tratando e intentando de reconciliarnos a nosotros con Él a través de Jesucristo. Así que hoy creo que vamos a orar para que Dios nos permita en este tiempo, Guillermo, poder tener claro que nosotros no teníamos acceso, ser humildes y permitir y recordar que muchos más quiere Dios que estén en esa cena, que es muy importante. Oramos. Claro que sí. Gracias. Padre, gracias, Señor, por hablarnos en todo tiempo y en cada momento. Gracias, Señor, por hacernos esa invitación especial a sentarnos contigo, a compartir de ese regalo que tú nos has dado de la vida, pero con una actitud sencilla y humilde para darte gracias por ese privilegio que nos das. Probablemente muchas veces he desechado esas invitaciones, pero hoy, en medio de este programa, me percato de que soy un invitado especial. Y hoy acepto esa invitación, me siento contigo a la mesa para compartir de tus bendiciones. Gracias, Señor, por el privilegio de ser invitado a tu gran reunión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es. Así que bueno, estamos llegando a la parte final de este segmento en la temporada El Poder de las Palabras. Quiero recordarle algo, querido amigo. Por favor, ponga atención. Las palabras en el mundo espiritual tienen el mismo peso que tiene las firmas en el mundo material. El poder de las palabras. Ponderemos lo que hablamos porque nuestra boca tiene poder, nuestra boca tiene fuerza, tiene autoridad, y cuando unimos lo que Dios dice con lo que nosotros estamos pronunciando y le creemos y ponemos fe, cosas grandes pasan. Vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial y luego regresamos con un poquito más de crecimiento personal, solo aquí en su programa en el que lo acompañamos en la lentitud colectiva del tráfico. Vaya con Dios. De hecho, debido a Argentina, vaya con Dios, que ayer ganó. Nos vemos, amigos. Era 4-1. Dios nos dio el don de hablar para reflejar su verdad. Es hora de comunicar con intención para transformar y edificar con el poder de las palabras. Muy bien, prepárese. Entonces, esto que vamos a leer lo escribió Paul Tripp y vamos a ver entonces qué es lo que nos está diciendo. La confesión esencial. No sé usted, pero yo no quiero creer que a la hora de la comunicación mi problema más grande está dentro de mí. En realidad quiero pensar que cuando se trata de la comunicación, mi problema más grande está fuera de mí, no al revés. Quiero pensar que el problema son mis hijos, mi esposa, mis vecinos, mi jefe, que mi mayor y más profundo problema de comunicación no existe dentro de mí, sino fuera de mí. Sin embargo, hermanos y hermanas, es una herejía muy peligrosa pensar de esa manera. Cuando usted se convence de que sus problemas más profundos y mayores en la vida existen fuera de usted, deja de ser un buscador que anhela la gracia transformadora del Señor Jesucristo.
Así, a continuación vemos que a pesar de ello, todos aliviamos nuestra conciencia con este disparate, diciéndonos, ¿qué dijimos? Lo que dijimos solo debido a lo que alguien nos dijo o nos hizo. Nos convencemos de que nuestro problema no somos nosotros, sino ellos. Mi madre captó esta respuesta muy bien, dice el autor, y esto lo captó para mí. Ella decía, Paul, sé que la escritura dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Proverbios 15:1. Pero la persona que escribió esto no tenía a mis hijos. Ahí Y vaya está. así, ¿no? Qué bueno. Así que, una pregunta. ¿Está usted dispuesto a hacer una confesión esencial conmigo? Yo le invito a que lo haga junto conmigo y dice así: yo soy mi mayor problema de comunicación, la mayor dificultad, el mayor peligro y las trampas diarias de comunicación en las cuales todos caemos existen dentro de mí, no fuera de mí. Volvamos a la analogía del árbol. Supongamos que tengo un manzano en mi jardín trasero, en Filadelfia, y cada año da manzanas secas, pulposas, de color café, duras e incomibles. Y que esto vuelve loca a mi esposa, Loea. Entonces ella dice, Paul, ¿por qué tenemos ese manzano si nunca podemos comer de sus manzanas? Pienso y reflexiono. Quiero ayudar a esta señora a quien amo. Así que después de pensarlo un poco, le digo, tengo una idea. Creo que puedo arreglar nuestro manzano. Ella está un poco confundida, pero entusiasmada. El sábado por la mañana, ella mira hacia afuera por la ventana y me ve llevando algunos artículos. Preste mucha atención, llevo una escalera grande y alta, algunos contenedores de ramas, una herramienta neumática industrial para clavar y 3 canastas de deliciosas manzanas. Me ve subir por aquella escalera y con mucha cautela cortar todas las manzanas no comestibles. Después me observa clavar las deliciosas manzanas rojas cuidadosa y simétricamente alrededor de todo el árbol. A 100 metros de distancia, usted pensaría que soy el horticultor del siglo. Pero, ¿qué pensaría usted si fuese mi esposa? Pensaría, esto es grave. El doctor dijo que sería así si él vivía. ¿Qué sucederá con aquellas manzanas? Se van a podrir porque no están conectadas al recurso de la vida del árbol. Y más importante aún, ¿qué tipo de manzana dará el árbol el próximo año? Manzanas torcidas, pulposas, secas, de color café, no comestibles, porque no hubo ningún cambio orgánico en aquel árbol. Si ese árbol produce esa clase de manzanas, año tras año hay algo malo orgánicamente con el árbol, incluso abajo en sus raíces. Déjeme aplicar este poderoso cuadro físico a nuestro mundo de conversación. Estoy convencido de que la mayor parte de lo que hacemos en un intento de cambiar nuestra comunicación no es ni más ni menos que clavar las manzanas. Esto no aporta ninguna energía para atender o entender y confesar la guerra por el corazón que yace debajo de la guerra de las palabras. Las personas no son mi problema. Las situaciones no son mi problema. Las circunstancias no son mi problema. Los lugares no son mi problema. Bueno, si todo eso no es nuestro problema, ¿cuál es entonces el verdadero problema? Mi problema está en mi corazón. Solo cuando usted y yo, independientemente de las personas con las que vivimos y del mundo caído que constituye nuestro domicilio, nos ponemos de pie delante de nuestro Redentor y estamos humildemente dispuestos a decir que nosotros somos nuestro mayor problema de comunicación. Comenzamos a dirigirnos hacia una dirección de cambio bíblico fundamental en nuestro mundo de conversación. Wow. Imagínense eso. Ahora, yo me ponía a pensar un poquito y había visto unas notas porque lo más difícil para uno es aceptar que uno es el problema. O sea, al final de cuentas, es fácil querer echarle la culpa a alguien, sencillamente atribuirle a los demás circunstancias, problemas, trasfondo, educación y tantos problemas, pero la comunicación está demostrado que es uno de los principales problemas y temas de divorcio a nivel general. La comunicación, la falta de comunicación. Pero el problema creemos nosotros que los demás son los del problema. Y les voy a poner un ejemplo, y no sé si a ustedes les sirva como matrimonio, no sé, pero se los quiero dejar acá, por ejemplo. No Yo le sabía digo, que venía. El ejercicio del saludo matutino estuvo bueno. hoy que no me toca a mí. No, pero escuchen esto. Yo siempre digo lo siguiente.
cuando dos personas están comunicando, es más probable que el receptor escuche mal que el transmisor diga lo equivocado. No sé si me explico. Y muchas veces los problemas de matrimonio giran alrededor, no me dijiste eso, si te dije eso, no me dijiste eso. Y yo siempre digo, mira, es muy probable que lo más seguro es que yo dije lo correcto o tú dijiste lo correcto y yo para que no parezca como que yo siempre creo que tengo la razón. Pero tú dijiste lo correcto y yo no te escuché bien, ¿verdad? Yo o malinterpreté o no escuché bien. Pero sinceramente, por ejemplo, en la transmisión de una radio, es más seguro que lo que se está transmitiendo salga bien y que el receptor no lo esté escuchando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué les hago este ejercicio a mis amigos de aquí, mis queridos Pimpinela, Leonardo? No, ¿por qué? Porque en la comunicación nos pasa eso muchas veces, ¿verdad? Pero uno cree de todos modos que está bien. Ahora, el problema es cuando uno cree que transmitió bien o que dijo bien, pero sigue siendo el problema interno del corazón y que nosotros no estamos en lo correcto. No, ese ejemplo me va a servir mucho. Yo sé. Yo creo que a Ingrid le va a servir Gracias. más. Ahí te encargo. El que más habla le sirve. Pues, Si quieren, como diría Guillermo, si quieren nos Hablando. salimos, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. hablamos pero no criticamos. No, Siga, mejor cambiamos de tema porque ya se está poniendo aquí casi. No, qué interesante eso que estás diciendo, Antonio, porque sí, muchas veces el que recibe la información la recibe distorsionada. Así es. Y entonces, y lo vemos, si nos queremos salir, por favor, salgámonos del contexto matrimonial y pongámonos en un contexto un poco más diario. Sí, del día a día, incluso de la palabra de Dios. Dios por años, no pocos, siglos, le ha hablado al hombre y le entendemos mal siempre, ¿va usted? Es decir, O a nuestra manera. claro, o a Lo que nuestra nos manera. conviene. Y ahí es donde pensamos que lo que está distorsionado en nuestro corazón, ¿verdad? Y regresando a la analogía del árbol, esto es lo que está pasando con este árbol que está dando unas manzanas cafés pulposas y bueno, feas, ¿verdad? Porque a mí sí no me gusta cuando muerdo una manzana y está porosa. Aguada. Es terrible, ¿verdad? Ustedes. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es que su interior está, no está bien, ¿verdad? Ustedes. Y a mí me ha llamado mucho la atención siempre una historia que se la cuento rápidamente. Habla de un granjero que cultiva maíz y él se gana todos los años el primer lugar de mejor cosechador de maíz, por decirlo de esa forma. Pero la mejor semilla de sus cosechas lo que hace es que se lo da a sus granjeros que están alrededor de él para que ellos siembren ese maíz, pero él siempre sigue ganando el mejor lugar. Y le preguntaron, ¿y por qué pasa eso? Y entonces dice, es que mire, si yo doy una buena semilla a mis vecinos, me va a regresar a mí, porque la forma en que se hace la germinación del maíz es a través de la polinización, más bien dicho, es a través del aire. Entonces, el aire va a traer de mis vecinos a mí la polinización y si ellos tienen mal fruto, yo voy a tener también mal fruto. Y tal vez eso es un reflejo de lo que pasa exteriormente, pero interiormente el Salmo 1 dice que este hombre del cual habla el Salmo 1 es plantado junto a corrientes de agua. Y esa palabra plantado me llama mucho la atención porque no es sembrado. La palabra sembrado y plantado parecían muy parecidas, pero no son las mismas. Y aquí es como que sembraron esa planta y después la llevaron y la plantaron junto a corrientes de agua. Y entonces su hoja no cae, su fruto da su tiempo. Y eso somos cuando nos conectamos con Dios. Somos plantados junto a lugares que nutren nuestra vida, ¿verdad? Y nos hacen crecer. Cuando leemos algo como lo que estamos compartiendo en este momento, puede que surja una emoción. Pero lo más importante es que aterrice en una convicción de que necesitamos hacer un cambio, que el problema está en nuestro corazón y el problema lo generamos nosotros de alguna manera. Cuando nosotros estamos en una situación de conflicto, lo que andamos buscando es que la otra persona cambie. Y lo que aquí el autor nos está diciendo muchas veces es que el problema comienza con nosotros y termina con nosotros.
Estamos haciendo probablemente procedimientos similares queriendo que las cosas sean diferentes. Tenemos un hijo con problemas y seguimos haciendo las mismas cosas eternamente hasta que nosotros nos damos cuenta que somos nosotros los que tenemos que cambiar para poder generar probablemente un conflicto y una estructura de pensamiento diferente. Lo más importante de este proceso es entender que necesitamos un corazón nuevo, un corazón diferente, un corazón tierno y receptivo, como una palabra que Sergio me regaló hace mucho tiempo. Mira cómo es interesante las palabras que afirman Ezequiel 36. Te dice, te daré un corazón tierno, nuevo y compasivo y pondré un nuevo espíritu dentro de ti. Es lo que dice esa palabra. Y eso es lo que necesitamos realmente, un corazón tierno y compasivo, un espíritu nuevo dentro de nosotros para que podamos tener el valor de aceptar que nosotros somos los que tenemos que generar primeramente un cambio, tomar la iniciativa, ser valientes, ponernos en el frente de la batalla y empezar nosotros a generar una nueva dinámica en nosotros para que de nosotros salgan cosas buenas, positivas, que sumen y que tengan efecto en las personas en las cuales estamos relacionándonos. En realidad, nuestro rol, una vez hecho un cambio en nuestro corazón, es inspirar. Es inspirar y llegar. Y qué tremendo esto de entender que la clave soy yo y que todo cambio que necesito que se dé debe comenzar desde mi corazón, porque ahí, en primer lugar, soltamos el control, soltamos el querer nosotros salir siempre airosos, ¿verdad? O ventajosos en una conversación que pueda ser una discusión. Y de alguna manera, cuando el ejemplo que ponía Don Tulio, definitivamente en una comunicación se necesitan dos, ¿verdad? Está el emisor, como tú dices, el receptor, y hay un pimponeo ahí, pero de alguna manera también hay que revisar cómo estoy recibiendo el mensaje y cómo lo estoy transmitiendo, porque a veces va agregado el mensaje, no son solo las palabras, sino el tono, el sarcasmo que pueda llevar o qué sé yo, pero también si la otra persona, por más bien que se lo digamos, no lo está recibiendo de la mejor manera, ahí puede haber una distorsión, lo que tú decías. Ahora bien, si yo soy el que está emitiendo y la otra persona se ve una reacción, ahí es el momento de no maquillar, ¿verdad? Ahí es el momento de no hacer lo que el ejemplo tal vez un poco absurdo que puso, pero realmente a veces pensamos que pegando las manzanas se va a ver mejor la cosa y debe ir uno a la raíz. Por ejemplo, estoy teniendo una conversación con un hijo, ¿verdad? Y de pronto la respuesta de ese hijo no nos gusta, pero no es nada más de imponer mi mensaje y hasta que me lo entendas y me lo escuchas, sino de ir y ver por qué está sacando esa reacción, por qué están saliendo esas manzanas culposas del hijo y no solamente, ay, se las voy a quitar a la fuerza y le voy a poner las manzanas que yo quiero. No, sino que ir a ver por qué detrás de esas palabras hay un corazón herido, hay un corazón que está gritando otras cosas que no se atreve a decir. Entonces, ahí tenemos nosotros que llegar definitivamente delante del Señor a decir, Señor, ¿qué está pasando con esta situación? Ayúdame a abordar de mejor manera a mi hijo, a mi esposo, a mi compañero de trabajo, mi jefe, para poder llegar y ser más transparentes en nuestra comunicación, más genuinos y sobre todo saber que si hay algo en nuestro corazón que definitivamente ha de haberlo, cómo el Señor lo puede modelar, ¿verdad? Sí, y la aplicación que tiene a tantos ámbitos de la vida. Y es genial. Me parece que los cónyuges hacen un trabajo extraordinario. Mi esposita Verita siempre me dice, gordo, siempre te gusta caer parado, ¿verdad? Siempre. O sea, y yo como que me negaba a decir, no, es que tengo la razón, ¿verdad? O no, es que yo sé lo que dije. Pero cuando de repente un día me confrontó en tranquilidad, que es peor. Porque cuando están enojadas y te dicen algo... venir, sí, pero cuando te lo dicen tranquilitas, ya, gordo, ya te diste cuenta que siempre te gusta caer parado. Eso me hizo pensar. Y fíjense que eso me recordó en ese momento, con esa conversación con mi esposa, me recordó Lucas 6:45, que dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Por eso es que es tan importante el fruto de nuestras palabras. Es que yo te voy a decir una cosa, no es lo que dices, es lo que está atrás de lo que estás diciendo. No es solamente lo que estás comunicando, es las razones por las que estás comunicando lo que estás comunicando. Pues creo que por ahí nos está llevando Dios como para decir, entonces tenemos que tener ese cambio que decía Guillermo. Es un cambio interno, es un nuevo corazón, es una cosa distinta que solo Jesús lo puede hacer. Así que creo que es un buen tiempo para orar. Ingrid, ¿por qué no oramos? Oremos para que el Señor nos permita tener ese cambio de corazón. De hecho, si algo Dios viene a hacer a nuestra vida, es una operación de corazón abierto. Claro. Nos quita el corazón terco, necio, sordo y mudo que a veces tenemos. Todas las anteriores. Y nos da un corazón tierno, afable, lindo, donde Dios puede comunicarse con nosotros. Sanamos. Sí, oremos. Señor Jesús, gracias porque tú nos estás hablando en esta hora. Gracias porque nos estás mostrando seguramente algo que tenemos que rendir delante de ti, nuestro corazón que seguramente ha estado obstinado queriendo hacer su propia voluntad y eso ha pagado una factura muy alta, tal vez relaciones rotas, tal vez situaciones en donde nos hemos herido con otras personas mutuamente por nuestras palabras, por lo que hemos nosotros recibido, pero hoy, Señor, venimos delante de ti a pedirte que cambies nuestro corazón, que nos hables directamente al corazón y que podamos ser humildes para reconocer nuestra necesidad de ti, que podamos ser humildes para reconocer que necesitamos ser llenos de ti y que podamos entregar nuestro corazón tal vez duro, orgulloso y obstinado y que tú a cambio nos puedas dar un corazón humilde, un corazón de carne, un corazón vivo que tú quieras dirigir, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. De verdad, gracias por el favor de su sintonía y queremos recordarle lo siguiente. Usted puede compartir este programa a través de las plataformas digitales. Están en YouTube o distintas plataformas digitales Ilumina Play. También podemos recomendarlo en la 98.1, 99.7 y por supuesto a través de la televisión, donde usted seguramente nos verá. ¡Bonitos y gorditos, queridos amigos de la comunidad virtual! Vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial. Esa palabra gordito. Esa palabra gordito. Pero regresamos después de este corte con un poquito más de crecimiento. Solo en su programa Vaya con Dios. Vaya con Dios. Volvemos. Vaya con Dios. ¿Cuál es la guerra por el corazón? Se hace esta pregunta. Creo que se encuentra resumida de manera breve y clara en una pequeña frase de 2 Corintios 5:15. Aquí Pablo ofrece una explicación y una defensa de su ministerio y dice una de esas frases breves que se asemejan a la apertura de una puerta hacia un universo de entendimiento y explicación. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El pecado me hace algo horrible, me vuelve hacia mí mismo. El pecado comprime la vida al tamaño de la mía. Me obsesiona con mis deseos, mis necesidades y mis sentimientos. Pensemos en esto. El pecado es fundamentalmente antisocial porque hace que yo me ame más que a nada y me preocupe por mí más que por cualquier otra cosa o persona. Me dan ganas de volverlo a leer. Esto provoca que esté obsesionado con lo que quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero, por qué lo quiero, dónde lo quiero y a quién quiero dárselo. El pecado limita mi vida a un constante quiero. Aquí era más, pero lo recorté un poquito. El pecado nos transforma a todos en un barril sin fondo, paso. Las palabras, ¿no? Estoy gordo ya, ¿no? No recibo, pero voy a repetir esto. El pecado nos transforma a todos en un barril sin fondo de demandas. Soy un barril de expectativas, soy un barril de derechos. Desearía poder decir que esto no es cierto en mí, pero lo es. ¿Por qué me irrito cuando estoy en el tráfico? Ojo, si anda por ahí, ¿verdad? Me irrito porque quiero conducir por caminos que fueron pagados por otros ciudadanos y que estos decidan no usarlos. ¿Por qué me irrito cuando mis hijos se equivocan? Me irrito porque quiero hijos que se autoeduquen. Quiero hijos que en cada momento de instrucción paternal me digan, sí, papá. Desde luego, papá. Tú eres mi padre. Oh, cuán sabio eres, papá. Quiero que mi esposa diga, desde luego, querido, tienes razón, chejito.
Ay, ay. Canchita. Canchita. Siempre tienes razón. He disfrutado tanto vivir en la gloria de tu perfección. Oh, quiero chocolate listo y a mi alcance. Tristemente, a menudo mi vida se reduce a quiero. Llevo una agenda tan llena de actividades enfocadas, centradas y orientadas hacia mí mismo que usted ni siquiera podría servirme. Tengo un problema en mis ojos. No veo muy bien de noche porque mis ojos no se ajustan bien entre la luz y la oscuridad. Y esto hace un poco peligroso que pueda conducir. Le he dicho a Luela, que es su esposa, que he descubierto cómo manejarlo. Hay manchas móviles y manchas inmóviles. Y cuando conduzco, la idea es evitarlas a ambas. Eso no hace que Luela se sienta muy segura. Así que se ofreció a conducir por nosotros. Ella hace esto porque me ama. No le importa ayudarme de este modo. Es una bendición. Sí, lo ama y ella se ama también. Yo Seguro. hubiera jurado que ella te iba a hablar, fíjate. Si hubiéramos apostado algo, ganamos. Sí, era así. Yo hubiera apostado que Ingrid iba a decir algo, fíjate. Sergio, yo te entiendo ahora más. Ayúdame, amigo. Sí. Me quiero ganar la entrada. Consejería te vamos a dar. Ya tiene la entrada. Ya está. Ay, ahí está. Bueno, dice, entonces como él está con esta dificultad de visibilidad, la esposa maneja, ¿verdad? Entonces dice, en una ocasión nos dirigíamos hacia un lugar acordado y llegamos a un punto en el que yo habría doblado en la esquina, dice el autor, pero ella siguió en línea recta. Yo no pude dejarlo pasar y le dije, ¿por qué no has girado? Yo voy por este camino, no podía pasarlo por alto. Dije, creo que es el camino incorrecto. Pero ella dijo algo muy lógico. Paul, no pienso que este asunto se trate de si es correcto o no. Pienso que es solamente una cuestión de preferencia. Pues sí, muy bien. Sí, tenía que decir algo. No podía terminar la lectura, ¿no? Lógica la respuesta. Así era, pues sí, pues ni modo. Yo creo que mejor nos vamos. Hoy estuvimos de más, Guillermo. Yo no podía dejarlo pasar. Y dice, y si mi preferencia tiene razón, ya sabes, Luela, la esposa, la distancia más corta entre dos puntos es en la línea recta. Es por eso que no giré. Y añadió, ¿sabes, Paul? ¿Por qué no hacemos esto? Cuando tú conduzcas, escoge la dirección que te dé la gana. Eso no dice ahí. No dice así. No dice ahí. Y cuando conduzca, yo escogeré la que yo quiero. Lo que pasa es que esa parte la tropicalizaste muy bien. Fíjate. Parece lógico, ¿no es cierto? Pero no podía dejarlo así, le dije. Luela, si estuviéramos en un helicóptero ahora mismo volando sobre la ciudad de Filadelfia y tuviésemos que aterrizar abruptamente en este momento, sabrías que mi camino es el correcto. Luela me miró muy seriamente y dijo, Paul Tripp, no creo que un helicóptero sea lo que necesites ahora mismo. Quiero y quiero. Ahí era el buen punto para que dijera, Luela, pareces cruela. Pero bueno, tiendo a vivir en los confines claustrofóbicos de mi propio y pequeño mundo autodefinido, dice el autor, y yo también. Pero no fui diseñado para vivir así. Fui creado para vivir en el vasto cielo de la gloria del reino de Dios, con fronteras expansivas más allá de todo lo que podía imaginar o desear para mí. Mi vida fue estructurada para ser dirigida no tanto por lo que yo deseo para mí, sino por lo que otro, con mayúscula, otro, desea para mí. Sin embargo, no solo quiero vivir en mi pequeño reino, también quiero nombrar a las personas que están a mi alrededor como nuevos miembros al servicio de mi reino. Y eso es lo que pasa. Y ahora viene otro ejemplo y dice, permítame llevarle a una escena familiar demasiado típica. Son las 10:30 p.m. y los niños, a quienes usted envió a dormir a las 9, están peleando en sus camas. Usted comienza a caminar por el pasillo. Sus pies caen pesados sobre las placas de madera del piso. Probablemente no diga, gracias Jesús por esta maravillosa oportunidad, parte del trabajo de tu reino. Amo tanto la redención. Me encanta tener esta oportunidad de ser parte de lo que estás haciendo. Y usted irrumpe en la habitación de sus hijos y dice, ¿saben ustedes cómo ha sido mi día?
¿Tienen alguna idea de lo que hago? No pido mucho, solo quiero niños normales del planeta Tierra. ¿Por qué? Compro cada prenda de vestir que ustedes ponen en sus espaldas. Compro cada bocado de alimento que pongo en su mesa. Que Matisse dice, hago felices sus navidades. ¿Qué más quieren? Mientras usted enfatiza ese discurso, piensa que sus hijos dicen, esto es provechoso. Aquí tenemos a una persona de sabiduría distintiva. Estoy tan contento de que haya entrado a mi habitación. Creo que puedo ver su corazón. No, sus hijos ganan poco del encuentro y apenas pueden esperar a que usted salga de su habitación. Examinemos la emoción que lo impulsa en este mundo. Entonces, ¿qué pasa? Usted no está enojado porque sus hijos han faltado a las leyes del reino de Dios. Si fuera así, esa justa cólera iría en una dirección muy diferente. Sería el enojo de la gracia, la cólera de la sabiduría, de la instrucción y de la corrección. No, usted está enojado porque sus hijos han faltado a las leyes de su reino. En su reino no habrá ninguna educación después de las 10 de la noche. Voy a pedirle que sea honesto acerca de su cólera y de las palabras feas que la expresan. ¿Cuánto del enojo que usted ha expresado en las situaciones y en las relaciones de su vida diaria tienen algo que ver con el reino de Dios? ¿Y cuánto tiene que ver con su pequeño reino? Ustedes, qué sacudida, ¿verdad? Yo creo que este contenido está interesante porque creo que es ese factor común, quisiera decirlo, que nos caracteriza a los humanos, ¿verdad? Y es que somos egocéntricos, queremos ser el centro del universo, el centro de las conversaciones, el centro de las actividades, el centro de la familia, el centro de la iglesia y el centro de todo. Es un egocentrismo, es un yo constante que quiero, y somos insaciables, de los cuales ninguno nos escapamos. Tal vez algunos lo ponemos más cosmético o no, pero nuestra humanidad, nuestra tendencia natural sin Cristo, nuestra carne, nuestra concupiscencia, tiende a eso. Y tal vez no son de los pecados más fuertes que podemos ver, porque al final hablemos las cosas como son. Se tenía que decir y se dijo. Son pecados. Es el pecado del orgullo, el pecado del egocentrismo, que ahí está como parte central en nuestra vida, Sergio. Y lo que yo percibo es que mientras no reconozcamos que al final somos insaciables, somos ingobernables y no tenemos cura y no tenemos solución, sino es cediendo a nuestro yo, haciendo morir lo terrenal en nosotros y dejando que el Señor viva, no vamos a lograr entonces avanzar en nuestra vida cristiana. Claro, claro. Y cabalmente ayer leyendo esto y platicábamos con Ingrid acerca de este momento, nos poníamos a pensar en qué es lo que forman los reinos. ¿Por qué yo quiero hacer mi reinito y ser el que gobierna ahí? Y es porque tenemos el miedo, no queremos perder el control. Y no queremos perder el control porque tenemos miedo. Y cuando tenemos miedo, nos encontramos queriendo sojuzgar todo lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Cuántas veces de nosotros se nos ha salido por completo una situación y nos encontramos pensando, ¿cómo estoy aquí? ¿Cómo llegué a este momento? Un momento económico, un momento emocional, un momento sentimental, un momento laboral. Y nos encontramos pensando, ¿qué pasó? Y yo tratando de interiorizar en mi corazón anoche que leía este pasaje, que leía esta parte del libro, me ponía a pensar que tal vez muchas de las cosas que tenemos o que ocurren en nuestro día a día es porque tenemos temor a lo que no queremos enfrentar, ¿verdad? Y me recuerdo a un buen amigo que vino a predicar aquí a la iglesia, colombiano, falleció hace algunos años, Jairo Forero, y me recuerdo que él estaba compartiendo un mensaje y cuando estaba en medio del mensaje, él comienza a decir, ¿cuántas veces has estado trabajando por temor? ¿Y el temor a qué? A ser pobre. Y yo sentí como que me tocaron aquí en el hombro y me dijeron, vos sos uno de ellos. Vos has estado trabajando y has estado produciendo y producís y te jactás de lo que producís, pero en realidad todo esto es porque tenés miedo a la pobreza. Y me vino un pensamiento de muy pequeño, tenía tal vez unos 11 años,
cuando yo llegué con mi mamá y le dije, mamá, yo me quiero ir a un campamento del colegio. Y ella me decía, no, fíjate que no te puedo mandar porque no tengo dinero para enviarte. Y yo frustrado. Y después, mamá, ¿me puedes comprar los zapatos que te pedí? Ah, sí, te voy a comprar los zapatos. ¿Y qué zapatos me compró? Me compró unos que no quería. Y entonces yo me recuerdo que me fui con esos zapatos frustrado y dije, qué mal. No lo dije con esas palabras, pero no los puedo decir en televisión, pero dije, qué mal ser pobre. Cuando yo sea grande, no quiero tener a mis hijos de esa forma. Entonces ahí cuando Jairo estaba predicando, el Señor me recuerda como que me estuviera pasando una película de toda mi vida. Y yo me doy cuenta que yo había armado un reino en donde yo quería tener el gobierno y todas las cuestiones. Y trabajaba y trabajaba y trabajaba y quería producir mucho, pero todo era por el miedo a no tener. Sí. Y el Señor me decía, tenés que reconocer que el trabajo no es una maldición, ni te lo puse para que no seas pobre. El trabajo es algo donde te tenés que deleitar. Y yo no lo había entendido de esa forma. Y entonces, pero cabalmente había hecho mi reinito, ¿verdad? Claro. Y quería proteger a mi esposa, a mis hijos, y que no les pasara nada. Y eso es todos los que ya tenemos algunos añitos, más Antulio y Guillermo, pues, ¿verdad? ¿Verdad? Pero el punto es que muchas veces nos encontramos con que sabemos que no podemos tener el control de todas las cosas. Y cuando hablas, la misma pregunta me hice yo, el reino del yo, porque me lo he estado cuestionando desde el lunes, el reino del yo. Entonces vamos a pensar, ¿cuáles son las características del reino del yo? Y encontré el rey y la reina. O sea, Sí. hay dos, un reino tiene esa característica, tiene reyes. Y el rey quiere hacer su voluntad, quiere gobernar, ejercer poder, autoridad, subyugar a la gente. Entonces ahí está el conflicto. Pero todo comienza desde la lectura que iniciamos hoy bíblicamente. Nosotros pensamos que el lugar de hasta adelante es para nosotros. Y lo dice bien claro, no te sientes hasta adelante porque no es para ti. Puede ser que definitivamente hay alguien más importante que tú. Y de hecho, de eso se trata. Y si nosotros regresamos al fondo del programa de hoy, que es hablar del fruto de las palabras, nos tenemos que ir a la esencia que es el corazón. Nos tenemos que ir al corazón porque estamos viendo la forma, no el fondo. La forma puede cambiar si el fondo verdaderamente se reestructura. Miren, son ejemplos fuertes, pero de alguna manera nosotros si solo vamos tirando desperdicio de basura, de alimentos, se van a podrir y se van a podrir y se van a descomponer y eso tiene un olor no agradable. Claro. Pero si nosotros solamente perfumamos un poquito el ambiente y seguimos tirando basura y seguimos tirando basura, con toda seguridad ese olor va a prevalecer. Y eso es lo que sucede en nuestra vida diaria. Nosotros podemos venir a un evento, escuchar un programa y solo, otra vez con lo que repetí, lo que dije en un principio, lo tratamos emocionalmente, pero no lo aterrizamos a nuestro corazón y no empezamos un proceso de cambio. Por eso es que es trascendente que nosotros entendamos que si no iniciamos un cambio genuino en nuestro corazón, aceptando que nosotros somos el problema, regresando al primer segmento, al segundo segmento, y luego empezar a trabajar en ello, buscar la ayuda necesaria, porque ese es uno de los problemas muy grandes que tenemos. No nos atrevemos a compartirlo con alguien que nos pueda ayudar. Y por eso es que esta es una invitación. ¿Qué tal si después de este programa usted busca ayuda en algún lugar, en alguna iglesia, con algún consejero espiritual cristiano en donde le pueda decir, mire, empecemos un proceso? Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y este proceso, amigos, ¿cómo arranca? ¿Cómo empieza? Yo no sé cómo y de qué manera te presentaron a Dios y si lo conoces de manera personal o tal vez tradicional o religiosa, pero ¿cómo empieza todo? No puedes tener un cambio cosmético externo si no has tenido un cambio interno y ese cambio es recibir a Cristo en tu corazón. Si tú estás dispuesto a decirle, Señor, yo te necesito, entiendo que soy ingobernable, que he pecado, que yo fallo, que mi corazón es necio. Y si tú decides entregarle tu vida al Señor, Él entra a tu vida, te es una nueva criatura y no solo eso, sino que perdona tus pecados y te regala su Espíritu Santo, salvación y vida eterna. Y ahí arranca tu caminar cristiano y eso arranca con una oración de fe. Es un regalo que hoy queremos presentarte y eso, si lo quieres hacer ahí donde estés, quisiera invitarte a que lo hagamos y puedes decir con nosotros, Señor Jesús, hoy yo reconozco, Padre, que soy ingobernable, que quiero hacer mi voluntad siempre, pero vengo a reconocer, Padre, que al final soy pecador y necesito de ti.
Te recibo, Padre, como mi único y suficiente Salvador. Por favor, entra a morar a mi corazón. Perdona mis pecados. Échalos al fondo del mar. No te acuerdes más de ellas y regálame tu Espíritu Santo. Hoy quiero ser tu hijo y como tu hijo saber que soy parte de tu reino y no de mi propio reino. Te recibo como mi único y suficiente Salvador en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Queridos amigos, estamos llegando a la parte final del programa y si usted hizo esa oración, le queremos decir que pasó de un reino de las tinieblas al reino de la luz admirable en Cristo Jesús. Pero bueno, una breve ronda de despedida con nuestros amigos, mi querido Sergio. Sí, gracias a todos. Creo que es importante que reconozcamos lo que decía Tulio, que los cambios tienen que venir desde adentro y yo le animo para que usted transforme esto a través de la palabra del Señor. Así es, si usted cree que no puede hacer cambios en su vida, entrégale su corazón a Jesús y va a ver lo que viene a continuación. Y yo lo reto a que por un día haga un ejercicio, no pensar solamente en usted, ya no sea tan quiero, sino piense en alguien más en un día y va a ver cómo se va a sentir de bien. Y recuerde, el problema de la comunicación está en que no escuchamos para entender, escuchamos para responder. Y recuerde, hablar es una necesidad, escuchar es un arte. Amigos, en nombre de los amigos presentes, hoy le queremos recordar, por el amor de Dios, ni solo, ni mal acompañado. Vaya con Dios, así es. Nos vemos en una próxima